Bueno, otro mateando con tantos problemas, con tantas dificultades, con tanta muerte, tanta contaminación, tanto contagio, tanta tragedia, ¿no? Y estuvimos pensando a ver con quién hacer el mateando y nos pareció que había que hablar otra vez de esto, de lo que pasa, de las vacunas, y queríamos llamar a alguien que supiera, y me parece que lo mejor es que nos lo diga Axel. Axel con su discurso, con su fuerza, con su inteligencia. El señor gobernador Axel Kicillof, la verdad que hizo un discurso extraordinario, y ahí nos explica muy bien qué es lo que está pasando, cuántas vacunas, cuántos vacunaron, por qué nos tenemos que cuidar. Y hay que prestarle mucha atención a este mateando de hoy, que va a ser para guardar, que va a ser para discutir, pero esencialmente va a ser para guardar y para transmitir. Por eso las madres decidimos pasar el discurso del señor gobernador Axel Kicillof, que también es nuestro compañero y amigo. Y bueno, tendremos que seguir cuidándonos y estando quietitos en la casa. Hay que hacer caso, porque al virus hay que vencerlo de alguna manera, no solo con las vacunas. Porque somos 44 millones de habitantes. Cuando uno le escucha que llegan 800.000, ¿cuántas decimos? Pero cuando sabemos que somos tantos millones de habitantes, nos asustamos un poco. Por eso tenemos que quedarnos, por nosotros y por los otros. Así que los dejo con Axel. Por favor, escúchenlo con mucha atención. Grábenlo, guárdenlo, difúndanlo. Hasta el próximo lunes. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. La verdad que esta es una conferencia de prensa en el marco de sucesos que ocurrieron en las últimas horas de mucha gravedad. Lo primero que quiero dejar bien en claro es que la provincia de Buenos Aires, en particular el conurbano, el AMBA, adhiere a las medidas que dictó el presidente de la Nación de manera taxativa. Pero antes de dar la explicación del caso, lo que quiero hacer es comenzar por ponerle un poco de sentido común, de sensatez y de lógica a las declaraciones que escuchamos en las últimas horas, que no las tienen y que son graves. Ustedes saben que la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, lo que se denomina AMBA, es un conglomerado demográfico único. Es un espacio urbano único. Es por eso que a lo largo de toda esta pandemia hemos intentado tomar medidas coordinadas y conjuntas con el jefe de la ciudad de Buenos Aires. Y lo explico para que lo entienda todo el mundo. Si de un lado de la General Paz, del lado de la capital, se deja hacer cualquier cosa, y del lado de la provincia de Buenos Aires se restringen actividades, evidentemente eso no funciona. Por eso es necesario coordinarlo. Así como el virus no reconoce un lado y otro de la General Paz y contagia de igual manera, de la misma manera, nosotros no podemos exigir que en un espacio reducido y contiguo pase una cosa y la contraria u otra muy distinta. Así que escuché hoy que se decía que las medidas que tomó el presidente de la Nación eran intempestivas o peor, eran faltas de reflexión o de sustento científico, de evidencia. No es cierto, lo digo mejor, es mentira. Y me parece que es un intento muy grave, delicado y peligroso de utilizar políticamente un momento de tanta ansiedad y de tanta angustia como el que estamos viviendo. Y voy a explicar por qué las medidas que tomó Alberto son las medidas adecuadas en esta situación. Empiezo primero por la situación, porque a veces se hace como si
en los análisis económicos o en los análisis de el estado de ánimo de los argentinos y argentinas, se hace como si no existiera la pandemia. A veces se hace como si no existiera la pandemia y a veces se hace como si la pandemia existiera solo acá y por voluntad y deseo de un gobierno. En estos días hay en el mundo 3 millones de muertos, repito, 3 millones de muertos por la pandemia que azota el planeta entero. 3 millones de muertos. No es ni una cosa sencilla y menos todavía una cosa digna de meter adentro de la chicana. 3 millones de muertos, 140 millones de contagiados a nivel mundial. Y la pandemia avanza. Leía el otro día en el diario que España entra, dicen ellos, a la 4ª ola. Europa atravesando su 3ª ola, dicen. Así que no solo avanza, sino peor, no se detiene. Todavía no se le encontró la vuelta. Y cuando digo esto, digo que en los últimos días y en las últimas semanas, 3 semanas, la situación de la pandemia cambió por completo. Es más, de la semana pasada a esta, de nuevo cambió por completo. Yo cuando hablé el día, creo que jueves de la semana pasada, dije que era un tsunami, no una ola. ¿Lo recuerdan? Cuando algunos falsos especialistas, comunicadores o diarios negaban que estuviéramos siquiera en la 2ª ola. Y algunos presuntos expertos que asesoran otras jurisdicciones decían esto dura 2 semanas y baja, como pasó en enero. Fracasaron esos pronósticos y no solo es clarísimo que estamos inmersos en una ola, sino que sigue creciendo desenfrenadamente hoy. Y lo voy a decir con números. El 29 de marzo, hace hoy 15 días, el récord había sido 14.000 casos. El 6 de abril, una semana después, 21.000 casos. En una semana. ¿Y por qué la alarma? Es más, ese día estábamos haciendo los anuncios y siguió subiendo. ¿Y por qué la alarma? Porque el número récord de la primera ola en la Argentina fue 15.000 casos. O sea que en pocas semanas batió el récord y no solo eso, sino que casi lo duplicó de la ola pasada. Por eso dije tsunami, porque no estamos en una situación grave como la ola pasada, estamos en una situación 2 veces peor y como 3 o 4 veces más rápida. Y no se lo esperaban, tampoco los expertos de la Ciudad de Buenos Aires, me permito decirlo porque lo discutí con el jefe de gobierno. No se lo esperaban, no lo sabían y lo que pronosticaron, como la vez pasada, no se cumplió. Entonces, por eso las medidas tienen que ser dinámicas. No puede ser que el virus vaya por el ascensor y las medidas vayan por la escalera, porque cuando te tapa la ola no lo parás más. Eso es lo que marca estas decisiones restrictivas. Hechos reales que no se pueden negar, que están a la vista, porque el 13 de abril fueron 27.000 casos. ¿Y qué vamos a esperar? ¿Llegar a los 40.000, 50.000? O si la semana que viene vuelven a subir, dicen, no, ahora toman medidas. No, lo que ha ocurrido es que esto ha desbordado las previsiones y cuando hablo de esta situación, y para que se entienda muy bien, el epicentro de esta segunda ola es la ciudad de Buenos Aires. Es la ciudad de Buenos Aires. Y esto no es ni un insulto, ni una chicana, son números de una tabla. Los casos en todo el mundo se miden comparados con la población. Se miden casos cada tantos habitantes, porque no es lo mismo los casos en Uruguay que en un país como Chile, que en la Argentina, que en la Ciudad de Buenos Aires, que en la provincia de Buenos Aires. Nuestra provincia tiene 6 veces más población que la Ciudad de Buenos Aires. Y la incidencia, o sea, los casos, cada 100.000, en la ciudad, estos últimos días eran 623 y en la provincia 340, en los últimos 15 días.
Es el doble la incidencia, medida por habitante. Claro que si uno mira el número, 14.000 casos contra 3.000 casos, no se ve, pero en los casos por habitante, porque es la probabilidad de contagiarte. Hoy en la ciudad de Buenos Aires la probabilidad de contagiarte es el doble, aproximadamente, que en la ciudad. Pero no festejo esto, porque va a pasar como la ola anterior, como una mancha de aceite. El virus comienza en la ciudad de Buenos Aires, en este caso, incluso con cepas han mostrado un informe donde la incidencia de las nuevas cepas es mayor, obviamente en la ciudad de Buenos Aires. El epicentro es la ciudad de Buenos Aires. Y no lo digo ni para agraviar, ni para insultar, ni para chicanear. Es la realidad. Y después se va extendiendo al primer cordón, segundo cordón, tercer cordón y después el interior de la provincia. Y luego el interior del país. Esto está ocurriendo de la misma manera que la vez pasada, pero muchísimo más rápido. Por eso lo perentorio, por eso lo urgente de las medidas. Así que no entiendo qué parte no se entiende. Los casos son muchísimos, como nunca hubo, el doble que la ola pasada. Entonces va a haber que tomar medidas, digamos, proporcionalmente, obviamente, relevantes, muy relevantes con respecto a la ola pasada. Y si siguen aumentando esta velocidad, y bueno, entonces se van tomando medidas. Está muy bien que Alberto tome el toro por las astas y le trate de poner un corte. Ahora voy a explicar estas medidas, de qué se tratan. Pero antes quiero seguir hablando de la situación. ¿Qué pasa? Los casos crecen y cuanto más gente se contagia, más gente enferma, gravemente. Por eso hay una proporcionalidad entre la cantidad de contagios y los que van ocupando las camas de piso y las camas de terapia intensiva. Y hay una proporcionalidad también con los muertos, para hablar sin eufemismos. Cuanto más contagios, más muertos. Esa es la dinámica de esta enfermedad. Por eso hay que pararla. Y yo sé que hay quienes no quieren ver esta realidad o se preocupan solo por su propia baldosa. Tampoco en alusión al gobierno de la ciudad. Pero aquellos que se preocupan solamente por sí mismos, que comprendan que también a una velocidad muy rápida viene creciendo el uso de las terapias intensivas. Y acá de nuevo sin chicanas, y no me pregunten a mí porque no lo dice el gobernador de la provincia de Buenos Aires, pregúntenle a cualquier prestador de las prepagas de la ciudad de Buenos Aires. El sistema está saturado. El sistema privado en la ciudad de Buenos Aires está saturado. Pregúntenle a quien conduce CEMIC, a quien conduce el Güemes, al señor Velocopit, que es representante. Pregúntenle a cualquiera. Está saturado. ¿Qué quiere decir? No hay más camas. En el sistema privado de la ciudad de Buenos Aires. Yo sé que el jefe de gobierno, cuando habla del porcentaje de ocupación, no habla del sistema privado. Lo sé, pero no lo entiendo. Porque está mal. Porque en la ciudad de Buenos Aires, el 80% de los habitantes se atienden en prepaga u obra social, en el sistema privado. El 80%, según números oficiales de la ciudad de Buenos Aires, el sistema público atiende solamente al 18,7% de los porteños. Dicho de otra manera, 600.000 personas, 500.000 personas. Así que cuando el jefe de gobierno habla de las camas públicas y ese porcentaje de ocupación, está hablando de las 600.000 personas que se atienden en las camas públicas. Y no habla del sistema privado, que está saturado. No hay camas, lo explicaron en todos los canales, todo el tiempo. No hay camas del sistema privado, que es lo que atiende casi a toda la población de la ciudad. O sea que las camas ya se acabaron en la ciudad de Buenos Aires. Y lo digo porque si no parece que hablamos de dos mundos distintos, y no son dos mundos distintos, es la misma pandemia y simplemente empieza en la ciudad y se va corriendo a la provincia y va avanzando. Y hoy en la ciudad estalló el sistema privado. Y lo dicen los prestadores, no lo digo yo. Y si alguien me puede contradecir, bienvenido, pero lo vengo escuchando en la tele, en los canales, en los diarios. No quedan camas en el sistema privado que atiende a casi todos los porteños. ¿Y a dónde van? Decía hoy a la mañana el director del hospital de Lanús, Eva Perón, que tenía pacientes de prepaga de la ciudad de Buenos Aires. Porque cuando se acaban las camas, solidariamente, voluntariamente, generosamente y sin ningún problema, los atendemos en la provincia, pero es lo que está ocurriendo. Clínicas de la provincia que nunca atendieron a pacientes de la capital están atendiendo a los que no tienen cama
en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces parece que uno está hablando de otro mundo, pero estoy hablando de lo que ocurre acá, en este espacio único que se llama AMBA. Se acabaron las camas en la ciudad, del sistema privado que atiende el 80%. Y esta es la situación. No se puede mentir de esa manera. Pídanle, si no, a las autoridades que les diga cuál es la ocupación de las camas del sistema privado. Nosotros las informamos todos los días, del sistema público y del sistema privado. Y cuando decimos que quedan 900 camas privadas y públicas en el AMBA de la provincia, porque quedan 900 camas privadas y públicas en el AMBA, pero del sistema privado de la Ciudad de Buenos Aires, que es el que atiende el 80%, los están mandando para la provincia, lo cual está bien, porque somos un distrito único prácticamente en lo sanitario y porque corresponde y porque no vamos a rechazar a los que vienen de la ciudad. Pero parece que hacerse el distraído, mentir o contar la mitad del asunto te da un carácter científico, y no es cierto que no sea fundada en evidencia científica y en la situación real que tenemos. Es gravísima, nunca pasó. Pregúntenselo a cualquier representante del sistema privado de la Ciudad de Buenos Aires, que atiende, repito, a casi toda la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, que parece que los contagios van por un lado, pero quien se hace cargo de los enfermos va por el otro, y eso no se habla. Lo mismo ocurre con el PAMI, que tiene que derivar a la provincia enfermos de la ciudad. Y entonces seguramente me va a contestar, pero no, porque en la ciudad también se atienden pacientes de la provincia de Buenos Aires, sí, que laburan todos los días y que tributan en las empresas que laburan allá en la Ciudad de Buenos Aires. Y no estoy haciendo una cuestión de tironeo, estoy marcando cuál es la realidad y por qué la preocupación. Lo dije la vez pasada, estamos preocupadísimos. No puede ser que alguien hablara como si acá no pasara nada. Porque cuando alguien se enferme y tenga OSDES, un medical, el hospital italiano, y encuentre, y no quiero hablar de alguna en particular, pregúntenles a ellos, pero tiene su prepaga y no se encuentra una cama, y están dando vueltas para buscarle una cama, ¿qué es lo que pasa hoy? Entonces decir, no, pero a mí me decían que quedaba una ocupación del 45% de las camas. Eso es del sistema público que atiende solamente al 18% de los porteños. Y de nuevo, por eso trabajamos en conjunto, para aportar nuestras camas, para que ellos aporten las suyas, para trabajar en combinación, no para tironear, acusar y romper las negociaciones. La verdad que no es para eso. Así que lo que estoy convencido con el sistema privado de la Ciudad de Buenos Aires, saturado, que es el peligro que se vive en todo el mundo y que ya está ocurriendo acá, por los casos sin control que siguen creciendo. Y es cierto que muchos de esos pacientes son pacientes que no son COVID, pero es la situación que tenemos y no se resuelve en 2 días. A eso se refería, y no soy exégeta ni intérprete del presidente, pero claramente eso quería decir con que se relajó, porque las camas se están utilizando para otras cosas que no son COVID, porque veníamos de una época de reducción de los casos. Entonces se empezaron a usar para otras cosas, y no hay camas, Daniel siempre lo marca, para quien tiene un accidente, para quien tiene un ataque cardíaco, para quien tiene una necesidad de urgencia, no hay camas. Y no hay camas en la ciudad. Aunque le queden 200 camas al sistema privado, son, no sé, 1.700, 1.500, lo tendrán al sistema público, le quedarán camas, pero el sistema privado no, que es el que atiende a la gran mayoría. Y esa es la realidad y hay que decirla con todas las letras, porque si no, pareciera que los que no estamos tomando decisiones fundadas en hechos somos nosotros. La única, segundo, con respecto a esto, todos los especialistas de este país, todos, están pidiendo medidas más duras. Todos. Los reconocidos del CONICET, de nuestras universidades, de cualquier universidad, todos están pidiendo medidas más duras. ¿Quién no tiene base científica? ¿Quién se mueve por intuiciones? Pero vamos, no le pueden mentir así a la gente en la cara. Todos los epidemiólogos que vemos todos los días pidiendo medidas más duras. Entonces, lo que seguro no tiene apoyo científico es que en el peor momento de nuestra historia epidemiológico dejemos las cosas como están. Eso sí que no tiene apoyo científico. Decían que si uno tiene determinadas consecuencias y sigue haciendo lo mismo de sus actos, van a seguir pasando.
Entonces, es imperioso detener el ritmo de aceleración que tienen los contagios en el AMBA, también en la Ciudad de Buenos Aires. Es imperioso hacerlo. Y para eso, Alberto, que escucha a los expertos, nosotros que escuchamos a los expertos, todos nos han dicho lo mismo. Hay que tomar medidas más rígidas, porque no alcanzó y porque de la semana pasada a esta siguen creciendo exponencialmente los casos. Y es cierto que los resultados de las medidas se ven después. Así como los más enfermos y que terminan en una terapia o los que fallecen se ven después. Es cierto, pero los casos siguen creciendo y esto ha pasado en todo el mundo. Y eso es lo otro que quiero dejar en claro. Cuando suben los casos, la medida que se ha tomado todo el planeta, la racional, la científica, es limitar la circulación. Entonces permítanme enumerar un poco, porque acá parece que surgió una nueva escuela genial de cómo combatir la pandemia. Tenemos a las luminarias. No pegaron una sola proyección, pero tenemos a las luminarias de la pandemia. El Reino Unido cerró las escuelas primarias y secundarias por un mes en enero del 21 ante el aumento vertiginoso de casos. Por un mes, el 22 de febrero, se anunció un regreso escalonado de las clases. No se nos ocurrió a nosotros. Bajan la circulación, limitan la circulación nocturna, cierran comercios no esenciales y en la mayor parte de los casos, los que voy a nombrar, seguro porque no me quiero equivocar ni quiero hacer estadísticas que no tengo, pero cerraron también los establecimientos escolares. Reino Unido durante un mes. Francia decretó el cierre total de las clases el 31 de marzo de 2021. Sigue. Portugal cerró todos los colegios el 22 de enero de 2021, con 11.000 nuevos casos en Portugal. Italia suspendió las clases presenciales el 2 de marzo. Chile, ejemplo teórico de cómo afrontar. No voy a hacer una apreciación de valor, voy a decir que suspendió las clases el 15 de marzo. Uruguay anuncia del cierre total de la escolaridad el 25 de marzo. Paraguay suspendió las clases el 18 de marzo. ¿Qué estamos discutiendo? Si cuando llueve abrimos el paraguas o no. ¿Cuánto lo podemos discutir? Es lo que han hecho los países y nosotros lo hemos anunciado en la zona más perjudicada y por tiempo limitado, 15 días. Y no es que no hay clases, se vuelve a la virtualidad. Pero de nuevo, están inventando la pólvora. Si nos gusta, no. Lo primero que no nos gusta es que esté lleno de contagios y muertos. Pero es la situación que tenemos. Y reaccionamos como ha reaccionado el planeta ante una situación de esta gravedad. Me parece de un oportunismo, me parece tan vil cargar las tintas y exacerbar y generar odio. Me gustaría que se pongan en contacto estos genios de la epidemiología con el Reino Unido y le digan error total, acá, eso nunca. Francia, Portugal, Italia, que empiecen a llamar, a explicarles cuáles son las genialidades que han descubierto. ¿Queremos cerrar las escuelas presenciales? No queremos. No queremos. ¿Queremos limitar la circulación? No queremos. ¿Quién puede querer? El problema es que las circunstancias, como ocurrió Perdón, y me permito, porque también las cosas hay que decirlas como son. Tengo una nota acá del 18 de febrero del vicejefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Santilli, que yo en ese momento recuerdo, porque ellos empezaron las clases una semana antes con bombos y platillos y marketing, pero dijo lo siguiente: si viene la segunda ola, vamos a tener que hacer una interrupción de 10 a 15 días. Mira vos, al final la idea era de Santilli. De 10 a 15 días, como lo ha hecho todo el resto del planeta. ¿Qué le pasó? De ahí a acá. Si viene una segunda ola, ¿hay segunda ola? Sí. ¿Qué vamos a tener que hacer? Esto. Oportunismo. En el peor momento. Porque digo, a nadie le gusta. Ahora, lo otro que quiero dejar en claro.
A mí no me van a correr con que a nosotros no nos importa la educación. Terminado. Ya se votó ese tema. En la provincia de Buenos Aires fue el primer periodo, el del gobierno anterior, en donde se cerraron escuelas, pero real y sin pandemia, para, supongo según ellos, nunca más abrirlas. Terminaron con menos escuelas que las que había cuando empezaron. A ver si queda claro. Se pelearon con los maestros. Nosotros van 2 años que empezamos el primer día de clase por un cierre de paritaria. Por eso nos ocupamos, nos preocupamos y lo hacemos. Prometieron 3.000 jardines de infantes, no vi uno. Dijeron, vas a caer en la educación pública. Y ahora se rasgan las vestiduras y nos quieren decir a nosotros que tenemos la mitad de los maestros y maestras vacunadas y los auxiliares, pensando en la educación. La Ciudad de Buenos Aires no sé si llega al 10%. A ver si nos preocupa o no nos preocupa la educación. Cuando llegué a este gobierno, empecé a arreglar las escuelas que destruyó el gobierno anterior, van 3.000, que no tenían condiciones para dar clase. Todavía quedan algunas, porque no invirtieron un mango en educación. Y lo bien que nos hubiera venido que en vez de discontinuar el plan Conectar Igualdad, hoy los chicos y chicas tuvieran la computadora. Lo bien que nos hubiera venido. Es criminal, en perspectiva, haber interrumpido ese programa. Pero decirnos a nosotros que no nos preocupa la educación pública, la cantidad de cosas que hemos hecho, hemos triplicado el SAE, tenemos 5 millones de alumnos, es casi el doble de toda la población de la Ciudad de Buenos Aires. Y hemos vuelto a una presencialidad cuidada y lo hemos hecho el día prefijado, lo hemos hecho con los protocolos acordados, lo hemos hecho sin eventos que señalan, lo hemos hecho bien, dialogando con la comunidad educativa, familias, maestros y maestras, y así lo hemos hecho, y así lo estamos haciendo hasta el día de hoy. Hemos continuado hasta el día de hoy con la presencialidad. Y el problema, que tampoco es tan difícil de entender, nosotros tampoco tenemos una explosión de contagios en las escuelas, aunque sí tenemos contagios en instituciones educativas, porque también eso es mentira. También se dijo que los chicos y chicas no se contagian, y no contagian. 2 mentiras. Ahora, dentro de la escuela es cierto que estamos cuidando muy bien el proceso educativo, los protocolos, para que no haya contagio. Es una presencialidad cuidada de la que estamos tremendamente orgullosos por la complejidad de esto. Estamos hablando de 5 millones de alumnos en 306.000 kilómetros cuadrados, 15.000 establecimientos educativos. No estamos hablando de 200 kilómetros cuadrados y todo pavimento. Es muy distinto. Estamos muy orgullosos, pero ¿qué problema hay? Que, como es obvio, en tiempos normales el 37% de la circulación está explicada por el movimiento de las escuelas. La circulación, el movimiento en la calle. No es tanto lo que pasa adentro, sino lo que pasa afuera, y lo que pasa antes y lo que pasa después, que es inevitable, porque los chicos se reúnen, van porque las familias tienen que llevarlos, porque después la abuela los cuida. Y es lo más importante, no, por eso esta medida incluye también cierres que tienen que ver con el comercio, con la nocturnidad, es bajar la circulación, y por 15 días. Y por 15 días, porque también hay que ponerlo en perspectiva, 15 días sería de volver a la virtualidad. ¿Y con qué objetivo? 1, tratar de reducir lo más posible los contagios, porque hay una proporcionalidad entre circulación y contagios. Entonces, ¿por qué lo hace Reino Unido, Francia, Portugal, Italia, Chile, Uruguay? Un ejemplo, hasta hace poco, el expresidente Macri grabó un video desde allí diciendo: estoy en la tierra de la libertad. Está todo cerrado, es el país con más contagios por habitante del mundo. Y cerró las fronteras. Y sería mezquino, y sería también, me parece a mí, bastante difícil de aguantar como sociedad, que yo esté señalando que allá, que hicieron eso, que qué locura. Me parece que, así como es
No es cierto que no haya bases y fundamentos a la medida que ayer resolvió Alberto, que es una medida excepcional para la educación por tiempo limitado y mientras tratamos de bajar los contagios. Tampoco es cierto el versito del consenso, porque lo escuché de nuevo. Y fui protagonista, y la provincia de Buenos Aires fue protagonista. Miren, cuando la vez pasada los jefes de gabinete de ciudad, de nación y de provincia estaban buscando ese consenso, lo que ocurrió es que en el medio de esa discusión el jefe de gobierno firmó un comunicado de Juntos por el Cambio donde decía que estaban en contra de cualquier restricción. Lo mismo hizo el gobernador de Mendoza y lo mismo hizo el gobernador de Corrientes. Están en campaña electoral, ¿se entiende? Y es muy difícil discutir una pandemia y medidas de cuidado, porque estamos tratando de cuidar a la gente. Que se muera menos gente, que se contagie menos gente, que se pueda retomar la presencialidad, pero sin tener un crecimiento explosivo de los contagios. Eso estamos tratando de hacer. Entonces, ¿qué consenso me hablan si mientras te estábamos discutiendo firmaba con una mano que estaba en contra de las restricciones para hacerle daño al gobierno? Y después salió de esas reuniones que tuvimos, nosotros dijimos apoyamos las medidas y adoptamos las medidas, que queríamos medidas más duras, pero las adoptamos, mientras el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dijo no estamos de acuerdo con las medidas. Díganme, ¿qué es eso? ¿Apoyar las medidas o invitar a que no se cumplan? ¿O boicotearlas? Pareciera que el único consenso es hacer lo que ellos quieren. Si no, no hay consenso. Así que yo lo entiendo, Alberto. Porque la otra vez tratamos de consensuar y no funcionó. Salieron de ahí a decir que las medidas estaban mal. Y firmaban comunicados junto con todo su partido diciendo que no querían restricciones. Están haciendo política con esto. Y me preocupa y me angustia porque la situación es delicada. Porque tienen las terapias intensivas llenas los privados de la Ciudad de Buenos Aires. Y porque esa realidad, como lo contaba la vez pasada, es la que pasa en todos nuestros hospitales también. Se empiezan a llenar las terapias. Y si no se para esto, vamos a terminar como otros países que al quedarse sin terapia no le pudieron dar la asistencia al que la necesitaba. Eso es lo que queremos evitar. ¿Qué parte no se entiende? Vamos a hacer una guerra por la educación con los que fundieron la educación pública en la Argentina. Y nosotros estamos en contra y ellos a favor. Por favor. Hemos repartido millones de cuadernillos porque acá no tienen conectividad ni siquiera. No es que no tenga dispositivo. No hay conectividad en muchos lugares de la provincia. Hemos ido a buscarlo a las casas. Hemos pagado, invertido para que vayan docentes especiales a acompañar a los que tenían problemas con la trayectoria educativa. Hemos hecho todo para, en condiciones de pandemia, poder seguir con la continuidad educativa. Y lo seguimos haciendo. Y no peleándonos y acusando a los docentes o al otro de que no le interesa la educación. Y nos hemos contenido hasta el día de hoy, porque la verdad es que hay que ser desfachatados. Después de lo que hicieron con la educación en esta provincia, decir, no, ahora al gobernador no le interesa la educación. Las inversiones que hicimos en infraestructura porque las escuelas literalmente explotaban. Entonces, me parece que si no quieren caer en el terreno de esa discusión, la verdad es que deberían ayudar y el falso discurso guardárselo para su público en todo caso, pero no por cadena nacional. No es verdad que quieran el consenso. Y lo demostraron la vez pasada y Alberto hizo bien en tomar las medidas que había que tomar porque la semana pasada, cuando se tomaron esas medidas, no habíamos alcanzado el récord de 27.000 casos. Y este ritmo la semana que viene estaríamos en 40.000, 50.000, no sé qué cantidad de casos. Entonces, ha decidido tomar medidas más duras, asesorado por los más importantes expertos de la República Argentina, los más prestigiosos. Y eso es lo que estamos haciendo, con todo el dolor que significa estar en una pandemia y tener que restringir actividades, con toda la angustia que trae. Y no es verdad tampoco que quieran el diálogo.
otro verso. No sé si hay blandos y duros, halcones y palomas, buenos y malos, pero ayer, y lo vi por la tele y lo digo como lo vi, estaba la presidenta del partido de oposición, estaba enfrente de la Quinta de Olivos, junto con un grupo de gente insultando al presidente a viva voz. Diálogo. Son del mismo partido, firman los mismos comunicados. Diálogo. Es así, ese diálogo. Yo la verdad que a veces pienso si no sería mejor que venga directamente Macri a discutir con nosotros. Porque nosotros pensamos que Larreta era diferente porque tenía responsabilidades de gestión y tenía que gobernar. Pero finalmente es igual a Bullrich y a Macri. Así que venga Macri a discutir. ¿Qué medidas le parece bien tomar? Con todo lo que dijo sobre Trump, Bolsonaro, la pandemia, que venga a discutirlo, me parece, la verdad, más genuino, más sincero y más fácil. Porque si no, uno se hace el blando, el otro se hace el duro y después van todos para el mismo lado. Y nosotros estamos tratando de combatir una pandemia, de cuidar y de proteger a la gente, no otra cosa. ¿Cómo nos va a gustar limitar la presencialidad, limitar las actividades? Vinimos, además, si nos hubieran dejado un sistema educativo o sanitario robusto y entonces nosotros nos lo dejaron destruido. Hospitales sin abrir, sin curitas, sin vendas, sin nada. Tuvimos que remontar eso y ponernos a trabajar y triplicar las camas de terapia intensiva. Nos hubiera venido bien que le dieran las computadoras a los chicos y que abrieran los hospitales en el conurbano. La verdad que nos hubiera venido bien, y no a nosotros, al pueblo de la provincia de Buenos Aires. Entonces me parece que hay que ser un poco más claro, frontal, y dejarse del versito. Porque ahora lo tenemos. Miren, estamos ante una situación de inmensa gravedad. Los casos están subiendo como nunca antes, están a niveles que no tuvieron. Las terapias intensivas de la Ciudad de Buenos Aires están de bote en bote en el sistema privado que atiende el 80%. Y esta es una verdad que la han dicho a los cuatro vientos, pero parece que a quien gobierna esa ciudad esto no le resulta un dato relevante. Atiende el 80%. Y después vienen para provincia, y está bien, así como los pacientes, la gente que trabaja en capital, aporta en capital en las empresas que trabaja y contribuye en capital, se atiende en capital muchas veces, está muy bien. No estoy discutiendo eso, lo que quiero decir es que la situación real es otra. Y ante esa situación, el presidente de la Nación, que cuenta con nuestro completo respaldo y apoyo, ha tomado medidas, y ahora voy a pasar a hablar de las medidas. Las medidas incluyen para el AMBA, para los 40 distritos del conurbano bonaerense, restricción a la circulación nocturna de 20 a 6 de la mañana, cierre de comercios no esenciales a partir de las 19 horas, modalidad de entrega a domicilio y retiro en el local para los gastronómicos a partir de las 19, suspensión de las actividades recreativas, sociales, culturales, deportivas y religiosas en espacios cerrados, actividades recreativas y deportivas al aire libre solo hasta 10 personas y por 15 días, como todas estas medidas, suspensión de la presencialidad y pase a la virtualidad. Es algo que llamamos fase 2. El AMBA está en fase 2. ¿Qué es lo que ocurre en nuestra provincia? Tan diversa, tan grande, con realidades tan distintas. Como ocurrió la vez pasada, irradia desde capital al conurbano y de conurbano al interior de nuestra provincia. Ya tenemos 22 distritos en fase 3. Probablemente en las próximas semanas lo que veamos es un crecimiento de casos en los distritos del interior. Por lo tanto, medidas más duras vendrán cuando crezcan los casos en los grandes conglomerados del interior de nuestra provincia. Porque el criterio lógico, de sentido común, explicable, científico y que se aplica en todo el mundo es que a más contagios, menos movilidad. Es tan fácil como eso. Y por último, quiero referirme
al programa de vacunación. Porque lo decía la vez pasada, ¿para qué nos van a servir estos 15 días? Para varias cosas. En estos 15 días vamos a intentar reducir los contactos, que son los que generan los contagios. La cercanía, el contacto, es lo que genera el contagio. Esta enfermedad no se contagia a 10 metros de distancia. Entonces, evitar que la gente se aglomere, que comparta espacios cerrados, que lo haga en lugares sin ventilación, evitar que haga actividades que los obligan a estar mucho tiempo juntos. Las medidas de seguridad, mantener la distancia, mantener el barbijo, usar el barbijo, lavarse las manos, toda la batería, redoblarla, porque ahora estamos en presencia de cepas más contagiosas. Y esas más contagiosas, lo que quiere decir para lo que entienda todo el mundo, el que no se contagió haciendo ciertas cosas, hoy con una cepa más contagiosa, haciendo lo mismo, se puede contagiar, por eso es más contagiosa. Entonces hay que redoblar los cuidados, eso es lo que hay que hacer. Hay que redoblar los cuidados. Entonces, por un lado, reducir la circulación. Con la reducción de la circulación esperamos apuntar a desacelerar la curva de contagios. No sé si a reducir, a desacelerar. Y no sé si se va a ver en estos 15 días, porque la dinámica de esta enfermedad hace que los resultados de las medidas de estos 15 días se vean después. Pero está comprobado, por eso lo hace todo el planeta, los países que los más ortodoxos, liberales, los más amantes de todo lo de afuera, los países que admiran, han hecho esto. Entonces, ¿cuál es la explicación de que acá no? Porque además esto viene acompañado, en el caso de las zonas donde hay más restricciones, viene acompañado de una asistencia económica para los sectores más necesitados, además del repro, para aquellos que tienen empresa y lo necesiten por sector o por actividad, también 15.000 pesos para asignación universal por hijo, para asignación universal por embarazo y a los monotributos de determinadas categorías. Es decir, que viene acompañado de una asistencia económica y es por tiempo acotado. Pero durante ese tiempo también vamos a dedicarnos a vacunar, como lo hemos hecho todo este tiempo. Y quiero dejar en claro los números, porque la provincia de Buenos Aires superó los 2 millones de vacunados, primera dosis. Hoy vamos a tener probablemente los números que nos van a dejar arriba de los 2.100.000 vacunados en el día de hoy. Tenemos al 94% del personal de salud vacunado. Pero quiero dar órdenes de magnitudes. Se trata de 365.000 personas. Hemos vacunado a 365.000 trabajadores de la salud. Muchos de ellos que viven en la ciudad de Buenos Aires y trabajan en la provincia. Y está bien. Muchos de ellos. Muchísimos, me animo a decir. Y hemos vacunado, como indicó el Ministerio Nacional, a todos los que forman parte del sistema de salud, como han hecho todas las jurisdicciones. 94%. Y esto es así porque lo estoy comparando con los inscriptos en nuestro sistema, que crecen. Es decir, que hoy puede estar inscribiéndose alguien que va a presentar un certificado de que pertenece al sistema de salud. Hemos vacunado al 74% de los mayores de 70 años, incluyendo 80, 90, etc. Al 74%, que son casi 1 millón de personas. 963.000 personas mayores de 70 años vacunadas en la provincia de Buenos Aires. Hemos vacunado también al 45% de los que tienen entre 60 y 70 y alguna enfermedad. 214.000 personas en la provincia de Buenos Aires. Hemos vacunado a la mitad del personal de la educación, 213.000 personas. Y hemos vacunado a 1/3 de las fuerzas de seguridad, casi 30.000 personas. ¿Qué es lo que esperamos hacer a medida que lleguen las vacunas? Seguir vacunando a este ritmo. Ha habido un día que informamos primero 82.000, después dijimos que eran 90.000.
pero los casos se siguen cargando, son 99.000 personas. Hubo un día que vacunamos 100.000 personas. La provincia de Buenos Aires tiene capacidad para vacunar, como lo habíamos dicho, 100.000 personas y un poco más también. Lo estamos haciendo ni bien llegan las vacunas. Y me permito hacer un comentario sobre la llegada de las vacunas. Porque ahora, y también lo oí al jefe de gobierno, hablar de que las jurisdicciones pueden comprar vacunas. Yo no sé en qué país estaban. Salió una ley en la que trabajamos nosotros también, pero que después fue modificada y que trajo problemas con un proveedor, con Pfizer, por un miembro de nuestra oposición. Pero en esa ley decía que las jurisdicciones subnacionales, las provincias, podían adquirir vacunas. Lo dice la ley, hace un montón. No hay ninguna novedad. Es lo que aclaró el jefe de gabinete, Santiago Cafiero. ¿Y qué hicimos nosotros? Miren, no hicimos marketing, ni lo dijimos, ni siquiera se hizo público. Pero la provincia de Buenos Aires, desde el principio, desde el mes de julio del año pasado, salió a buscar vacunas, no con un proveedor, con cerca de 10. Salimos a buscar vacunas. Y a diferencia de lo que estaba escuchando hoy, conseguimos. Por millones. Y obviamente hicimos lo que había que hacer, que es proporcionarle los contratos que nos habían ofrecido, los convenios, los trabajos que habíamos hecho al gobierno nacional, que siguió avanzando, consiguió más, cerró nuevos contratos y bueno, y no tiene ninguna ciencia, ni es ninguna novedad. ¿De qué estábamos hablando? Que antes no se podía, mentira. Creo que querían sembrar la idea de que iban a conseguir porque son buenísimos. Es muy difícil conseguir vacunas, muy, muy difícil. Lo hemos intentado y lo seguimos intentando. Hoy hemos tenido 10 llamados a proveedores. Y cuando conseguimos, se lo damos al gobierno nacional. ¿Por qué? Porque no vamos a conseguir vacunas solo para la provincia de Buenos Aires. ¿Qué es esto? ¿De qué están hablando? ¿A qué nivel puede llegar la grieta? ¿Quieren cavar la zanja de Alsina en la General Paz y quedarse con presuntas vacunas que parece que ahora... A ver, un poco de cordura todo esto. Estamos luchando con una pandemia y cuando hablo en plural quiero hacer una última referencia porque sé que Alberto, y tampoco soy exégeta de él, pero lo que valoramos, lo que agradecemos a los trabajadores y trabajadoras de la salud, que por otro lado, si uno compara la retribución, los aumentos que hemos dado en la provincia y en la ciudad, las inversiones que hemos hecho en la provincia y en la ciudad, digo, muestran estilos de gobierno y lo pueden ir a ver. Hemos triplicado las camas, hemos invertido en equipamiento y hemos traído aviones desde China para que hubiera barbijos, camisolines y para que nadie corriera riesgo. Hemos hecho todo. Y hoy estamos vacunando y seguimos buscando vacunas. Estos días, 15 días, son un esfuerzo que ha hecho cada país que tuvo este mismo problema, que le cayó encima el tsunami y reaccionó lo más rápido que pudo para no llegar tarde. Porque pareciera que la opción es cerrar o no cerrar. Pero muchas veces la opción es cerrar antes o después de que se quede la gente sin cama. Entonces, me parece que se ha visto como actuando en tándem una oposición rabiosa, furiosa, que firma cualquier cosa, que dice que las vacunas son veneno, que está contra la vacunación, contra los cuidados, contra todo lo que haga el gobierno y pareciera buscar su fracaso. Hemos visto hoy que con un tema tan grave como que tenemos más casos que nunca, a una velocidad inusitada, parece que hoy han decidido hacer política y entrar en campaña electoral con la pandemia. Yo lo pido con mucha humildad y lo pido encarecidamente a la oposición que la corte con esto. Que la corte. Sembramos incertidumbre, duda, miedo. Y la verdad que cuando no se toman medidas y las cosas pasan como ha pasado en los países más desarrollados del mundo, después lo que tenemos que lamentar no es que alguien no esté de acuerdo, que está muy bien, no es que alguien esté enojado, que está bien,
sino que tenemos que lamentar muertos en los pasillos de los hospitales o antes de llegar a los hospitales. Eso es lo que queremos evitar. Ojalá lo podamos hacer. Necesitamos un enorme compromiso de todos, con unas medidas que tienen que ser difíciles y duras, porque así lo han hecho en todos lados, como lo decía Santilli. Así que termino agradeciéndole de nuevo a los trabajadores y trabajadoras de la salud y a todo el pueblo de la provincia de Buenos Aires. Hemos mostrado que no tenemos mezquindad, que no hemos actuado con egoísmo, que en la provincia no es el sálvese quien pueda, sino que hemos demostrado que la generosidad y sobre todo pensar en el otro con solidaridad lo que nos va a salvar en esta pandemia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor gobernador. A continuación vamos a comenzar con la ronda de preguntas. Vamos a solicitar, por favor, a cada periodista que se presente indicando a qué medio representa. Muchas gracias. Gobernador. Acá. Facundo Cotet de Infobae. Preguntarle qué va a pasar con los distritos que están en fase 3, que no son del AMBA, en cuanto a la presencialidad escolar, por un lado, y se habló con Larreta en las últimas horas. Bueno, se habló cuál fue el contenido y si no, ¿por qué no habló? Entendiendo que las medidas hay que tomarlas en conjunto, como ustedes sostienen. Gracias. En las últimas horas te referís, sí, estuve intercambiando mensajes, no este último tiempo y no después de su discurso y no después del discurso del presidente, pero sí, los días anteriores estuvimos intercambiando mensajes y bueno, me parece que no se trata hoy de fingir diálogo y consenso cuando lo que quieren hacer es sembrar miedo e incertidumbre. ¿Qué otra cosa puedo decir? Si hubiéramos dicho, no abren más las escuelas, cierran todas las industrias, se han tomado medidas que se han tomado en muchísimos lugares del planeta, que vayan a explicar qué hicieron mal en Inglaterra, o qué está haciendo mal la calle Pou en Uruguay, que tiene las escuelas cerradas. Y lo hemos hecho por 15 días, de nuevo. Lo ha hecho el presidente con un compromiso de un tiempo limitado. Nosotros en el interior de la provincia de Buenos Aires, los distritos que están en fase 3, por ahora no están en fase 2, veremos la letra del DNU o la decisión administrativa del Gobierno Nacional, acompañaremos todas las medidas, iremos monitoreando. Hoy pocos distritos que tengan transporte público, que tengan una dimensión como tiene el conurbano, como tiene la ciudad, están en fase 3 siquiera. Hoy pocos distritos, son 22, el más grande de ellos es Olavarría. En Olavarría, un intendente opositor tomó medidas más duras que la provincia, cuando vio que se le llenaban las camas de terapia intensiva, natural, las acompañamos, no salimos a cuestionarla, a decir qué hace, llamó, consultó y dijimos que acompañábamos las medidas. Lo mismo aquí en La Plata, el intendente Garro, que tiene una cantidad de casos y una ocupación altísima, como en muchísimos lugares del conurbano, tomó medidas más duras que las que en aquel momento había y las acompañamos. Porque es así. Y si vamos a estar tironeando con cada medida, me parece que lo que generamos es desconcierto y traemos ahora esa famosa grieta que no paran de tirarle nafta. No paran de tirarle nafta. Y lo que estamos pidiendo es que en una situación tan grave, en medio de una crisis, no se hace campaña electoral, no se hace politiquería, no va el oportunismo. Basta. Que vayan a hacerle esta oposición a Francia y decirle que se equivoca en todo. Yo no sé, la verdad que no sé. Lo decía Santilli hace poquito, cuando abrió las escuelas. No sé, y de repente crean una realidad que está tan distanciada de lo que pasa en los hospitales. O si no, que aquellos que andan por Twitter o recorriendo con la cacerola, que vayan a ver lo que pasa en los hospitales de la provincia. O si quieren, en los hospitales donde algunos de ellos probablemente piensan que se van a poder internar si se contagian y tienen la enfermedad grave, que deseo que nadie la tenga. Que deseo que nadie la tenga. Buenas tardes. Luciana Mateo, para el diario La Capital de Mar del Plata. Quería consultarle cómo evalúa la situación sanitaria de ese distrito, ya que se ha visto una suba de casos, que se encuentra por ahora en fase 4, y si evalúan un descenso de fase para este municipio. Sí, el cambio de fase se ha dado el martes, así que la evaluación es objetiva, epidemiológica, es esa. Nosotros generamos restricciones a la nocturnidad en toda la provincia y en todas las fases, en la etapa anterior.
la sostenemos, estamos con restricciones de nocturnidad que van a seguir, fase 5, fase 4, fase 3 y obviamente fase 2, que ahora la tiene absoluta a partir de las 8 de la noche. Y vamos a acompañar esa medida del presidente. Hemos pedido y vamos a volver a pedir a los intendentes que nos ayuden a hacerlo, con el único propósito de reducir los contagios, no de que no nos importa tal cosa o no nos importa, nos importa un montón y lo hemos demostrado siempre. Somos la fuerza política de la educación pública, de la salud pública, de la producción, del empleo. Veníamos a arreglar eso. Llegó la pandemia, en todos lados los especialistas dicen que este tipo de medidas son las que hay que tomar, sabemos que son dolorosas y angustiosas, pero las tomamos porque preferimos caer antipáticos que ser irresponsables. Y la verdad que hemos tenido un acompañamiento muy grande. Yo veía también encuestas, hay muchísima gente que tal vez no sale a tocar la cacerola, pero que está asustada, tiene miedo, y no de lo que hacemos nosotros, que los estamos intentando cuidar con los instrumentos que tenemos, además de cómo se cuidan ellos. De lo que están con miedo es del virus, que es más peligroso que antes porque se contagia más. Y además porque saben que hay una carrera entre virus y vacuna, donde si nosotros logramos conseguir las vacunas, como lo hemos hecho para vacunar a la población de mayor riesgo, la mortalidad va a caer, pero tiene que pasar un tiempo también después de eso. Argentina es el país número 21 en cantidad de vacunas. Última pregunta. Son 8 millones de vacunas, ¿no? Y obviamente que todos quieren más, pero es lo que se ha conseguido y es muchísimo. Y es muchísimo. Y si pueden ayudar, que ayuden. Lo venimos pidiendo hace un montón. Yo lo vengo diciendo hace un montón. ¿Quieren ayudar? Busquen vacunas. Si tienen contactos empresarios, la plata en paraísos fiscales, varios de ellos deben tener esos contactos. Bueno, que consigan vacunas, no hay ningún problema. Lo hemos dicho muchas veces. Última pregunta. ¿Qué tal, gobernador? Gastón Zulay, del noticiero de la televisión pública. Preguntarle en primer momento si cree que si no bajan los casos, los contagios, si no se detiene el tsunami, siguiendo sus propias palabras, cree que en algún momento, como recomendaron los expertos en los últimos días, se verá un cierre total, una cuarentena más estricta. Y por otro lado, preguntarle también por las declaraciones vía redes sociales del expresidente Mauricio Macri, quien llamó a los intendentes bonaerenses a no acatar el cierre de escuelas, mantener las escuelas abiertas, y algunos intendentes de Juntos por el Cambio piensan presentar un recurso de amparo ante la justicia para que la educación sea declarada esencial. Para nosotros es esencial la educación, para los que la fundieron, para los que decían que era caerse a no sé dónde, para los que no querían abrir universidades. El oportunismo, miren, el oportunismo creo que empieza a dar vergüenza a esta altura. Se puede discutir en términos epidemiológicos. Lo han hecho muchísimos países, lo pedía Santilli. Bueno, él podrá tener otra opinión. Lo que no puede hacer es decir que defiende la educación. No lo puede hacer. Nos habló de jardines de infantes que nunca estaban, nos habló de que la educación del futuro, y se pelearon con los docentes durante todo como si fueran los enemigos. Miren, es muy difícil. Y la verdad lo digo con humildad, me parece que no, que tendrían que buscar una forma de colaborar y que va a ser valorado. Por supuesto que va a ser valorado. Cualquiera de ellos que colabore, mientras colaboran, son valorados. Y hemos discutido montones de cosas, pero ya la última vez dijeron que no les gustaban las medidas, llamaron a no aplicarlas, escribieron comunicados, rompieron todo. Mira, esperemos que no. Y me permito decir algo. Cómo sigue la historia depende de nosotros. Es clarísimo. Si llaman a la insubordinación, llaman al contagio, como lo hicieron durante toda la... Porque, a ver, primero porque eran pocas restricciones, después porque eran muchas restricciones, después cuando bajan las restricciones porque hay muchos contagios, después porque vuelven las restricciones, después porque no hay vacunas, después porque no les gusta la que hay, después porque es veneno, después porque la otra es veneno, ahora resulta que la que viene de China es veneno. Entonces, y dale, y dale, y dale. Entonces hay que pasarse la mitad del día, además de toda la angustia que esto significa, además de todos los esfuerzos que tiene que hacer, no yo, porque yo no soy la víctima, no los que estamos en el gobierno, la sociedad en su conjunto, esto no lo entienden, estamos todos angustiados, todos en medio de la pandemia más grande de los últimos 100 años, y hay unos que decidieron boicotear y sacar ventaja. Y me parece que se empieza a notar mucho, porque es contradictorio, todo el día contradictorio, y depende de nosotros, porque los contagios dependen de que podamos acatar todas las medidas personales de cuidado y restringir las actividades que antes hacíamos, si no nos vamos a contagiar igual que antes. Así que depende de eso. Si no va bien,
seguramente podremos reducir la velocidad de crecimiento de la curva, reorganizar nuestro sistema de salud que se ha visto de pronto, como pasó con el privado, porque yo hablé por teléfono con los representantes del privado de la ciudad, porque muchos afiliados son de la provincia también. Y porque después hacen un acuerdo con una clínica de la provincia y mandan a aquellos que nunca venían a ocupar camas en la provincia, los mandan a ocupar las camas en la provincia. Lo cual está bien, jamás lo prohibiríamos. Lo que no podemos hacer es ocultarlo, porque es la realidad y está a la vista de todos. Entonces algunos actúan como si los contagios siguen creciendo, pero yo tengo esta cantidad de camas donde se atienden 600.000 personas que no se han llenado, entonces no pasa nada. Y no es verdad. Está desbordada la Ciudad de Buenos Aires, porque el 80% de los pacientes de la Ciudad de Buenos Aires van al privado donde no quedan camas. Y esa es la realidad. Y no lo digo para dedicarme a una cosa que no es la mía, lo digo porque si no parece que yo estoy nervioso, preocupado o estoy tomando medidas por fuera de la realidad. Y me parece que es exactamente al revés. Muchas gracias, gobernador. Y de esta manera damos por finalizada la presente conferencia de prensa. A todas y a todos, muchas gracias y que tengan muy buenas tardes. Gracias.